Voy saludando en Málaga a Pilar Gómez. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenos días. Hola, buenos días. Dame envidia, ¿cómo ha amanecido hoy Málaga? Pues muy bien, muy bonito. Sí. La verdad que hace muy buen tiempo. Sí. Está ya todo el mundo de vacaciones, Alfredo. No te digo más. Todo el mundo, menos tú, yo, Chema Crespo, Paulino, Luis Alejandre. ¿Hasta ahora fresquito o ya hace calor? ¿Ya pues aprieta? hace ya un poco de calor, sí. Sí. Pues Sí, luego, sí. luego peor, ¿eh? Ya, bueno, o yo mejor, si luego quieres. yo ya luego me voy con vosotros allá a Madrid, que creo que también va a hacer calor. Pues vente para acá, aquí es un poco más seco. Luis Alejandre se ha venido a Madrid, a la Casa de la Radio, ha abandonado Menorca, que debe ser pecado en verano, pero bueno. Hola Luis, buenos días. Pecado con calor también y con Sí. humedades, que cuidado, no es tan delicioso como parece. Sí. Vale, y sabéis que una vez al mes vengo a veros para beber un poco de vuestra sabiduría y para saber cómo respiráis, porque yo Bien. sin Chema cerca y sin Paulino y sin Pilar No soy nada. No soy nada. No, no será para huir de las hordas de turistas. Sí, que nos invade. Sí, ya está, vamos, temporada altísima, ¿no? Ya. 7.000 coches de alquiler circulando por las carreteras locales, mal señalizadas y estrechas, y con gente que no sabe exactamente dónde va, es una prueba de paciencia y de humildad ir detrás de un coche que ponga. Y muchos de ellos acostumbrados a conducir por el otro lado, encima. Encima conducir por el otro lado. Encima por el otro lado. Paulino Guerra dando ejemplo aquí en la Casa de la Radio, como todos los lunes. Hola, ¿qué tal, Paulino? ¿Qué tal? Buenos Somos días. todos nietos de Stajanov, aquel famoso ruso. Método estajanovista, tú ni Málaga, ni Menorca, ni Gaitas. Bueno, ya llegará el tiempo. Zamora, o sea, ¿cuándo queda? pues, 3 semanas, 4 semanas. Sí, por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿A cuándo estamos hoy? Hoy es 9J. pues, Hoy es 9J. sí, dentro de un mes andaremos por ahí. Dentro de un mes, por allí Por la por plaza, Zamora. tomando Llegada cafés. inminente de Paulino. Y Chema Crespo, ¿qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Aquí estamos, Buenos muy días. buenos días. ¿Tú tienes Muy buen buenos color? días. ¿Tú ya te ha Siempre. dado el sol en la piscina o algo? ¿Qué? Siempre. Bueno, ya sabes que ahora ya hay que ir a mirar a ver si hay que pasar la cosechadora y estas cosas, ¿sabes? Y entonces, Al surco, ¿no? al surco. En Ibiza, que te hemos pillado. Por cierto, que dices que muchísima gente, hablando con algunos hosteleros, estaban, no digo que preocupados, pero que había menos afluencia de personas, de reservas, de terrazas. Y te digo que no estaban del todo preocupados, aparte que los precios se hayan disparado. Parece que en Les Illes se comienza a tratar de ir seleccionando un poco el turismo, ¿no? Evitando ese turismo de aluvión, de fin de semana, de borrachera y tal. No sé cómo lo ves. Sí. Bueno, tiene dos lecturas. Tiene la lectura de no masificar, por una parte. Por otra parte, también hay un movimiento que es preocupante, antiturístico. Y habría que buscar un equilibrio entre lo que es seleccionar a la gente que viene y lo que es delicado. Es delicado porque los hoteleros se quejan. Cuidado con las políticas esas que dicen que no queremos turistas. Y por otra parte, los que creen que no masificamos, pues también están más contentos. Es un problema de equilibrio, jugando con la competencia de Croacia, Dubrovnik, de Grecia. El tema de conversación. Claro. Túnez Claro. compitiendo en serio, Marruecos también, Egipto a medida que se normaliza, en fin. Es que Baleares le quitas el turismo y le quitas un motor económico. Claro, el motor. Todo el turismo que no queráis en Baleares, lo esperamos Ahí en en Fermoselle y en los Arribes. Puede ir todo ahí a Fermoselle, que no hay ningún problema. Tema así de tertulia para hoy, Chema, en la crónica política y de análisis, ¿cuál puede ser? Una reunión, 11:30 en la Moncloa, por ejemplo, O sea que entre Quim Torra y Pedro Sánchez. has perdido la apuesta, ¿no? Porque digo, antes de empezar el programa le provocaba a Alfredo, a lo mejor no hay que dedicar toda la tertulia a hablar de la entrevista del Toda presidente no, con el presidente. Pero un rato sí, son y Sin 10 de duda todas alguna, maneras. sin duda alguna, ¿Para qué sin va a duda servir? alguna. ¿Para qué crees que va a servir? Mira, yo creo que era la portavoz del gobierno, o Carmen Calvo, la que decía, dice, el primer paso del primer paso, ¿no? Es decir, yo creo que fue Mao Zedong cuando dijo aquello, se inició la gran marcha se inicia con un primer paso. Hombre, resulta un poco doloroso, ¿no?, que haya que tener en una democracia tan avanzada y después de tantos años de convivencia y con una comunidad autónoma de vanguardia y con unos techos competenciales históricos, ¿no?, que no había disfrutado nunca, que una reunión que debiera formar parte de lo cotidiano, de lo habitual, ¿no?, de la cordialidad institucional y de la negociación constante, ¿no?, de las mejoras que los territorios y sobre todo las personas que habitan esos territorios, todas las personas debieran percibir como consecuencia de la acción política, pues esté revestida de una excepcionalidad como consecuencia de tantas cosas que han sucedido, seguramente ninguna de ellas deseables, y que desde hace 2 años, creo recordar, pues un presidente de la Generalitat no haya pisado el Palacio de la Moncloa. Por lo tanto,
pues es una pena, ¿no? Que todo esté revertido de cierta excepcionalidad, de demasiada expectación, de aparentemente posiciones contrapuestas, irreconciliables, pero que sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, el hecho mismo de que el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de la Generalitat hablen de todo lo que estimen oportuno que tengan que hablar, y al mismo tiempo cada uno esté en la posición que cree que es la que debe defender, pero asumiendo que hay un marco constitucional que es el que ampara incluso esa propia reunión, pues es un camino que tendrá y debe tener, y ese es el deseo, continuidad en la negociación y en la gestión de los intereses de los catalanes y las catalanas. Paulino, ¿para qué crees que va a servir lo de hoy? Bueno, yo creo que al menos habrá una foto donde se querrá dar cierta normalidad a la relación, pero bueno, vamos a ver qué pasa en ese encuentro. Hay que recordar que, bueno, pues Rajoy se reunió en su momento con Artur Mas y con Puigdemont. Fue imposible avanzar porque las exigencias del independentismo pues eran romper la Constitución, un referéndum pactado, el derecho de autodeterminación y demás, y era imposible. También hay que recordar que en su momento, en esta última legislatura, se puso en marcha una llamada Operación Diálogo por parte de la vicepresidenta, en aquel momento vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que todo el mundo sabe cómo acabó. Por lo tanto, bueno, yo creo que a nadie se le escapa que negociar, pactar, dialogar con alguien que el año pasado, en los meses de septiembre y octubre, pues rompió la Constitución, dio un golpe de Estado contra las instituciones, no es nada sencillo. Y lo que sabemos hoy de la agenda que en principio ha puesto sobre la mesa la Generalitat de Cataluña, pues es más de lo mismo, es un llaví, pues es el derecho de autodeterminación, es la valoración de la actuación del rey el 3 de octubre, hablar de los presos, de los huidos y lo que ellos llaman persecución, del franquismo, de la invasión de competencias, con lo cual yo creo que la reunión no se plantea excesivamente positiva, yo creo que va a haber mucha gesticulación. Yo personalmente no espero nada del presidente Torra, que por otra parte pues supongo que habrá hablado mucho estas últimas horas con Hamburgo, que creo que es donde está ahora Puigdemont, para fijar el orden del día y lo que va a decir la reunión. Para mí lo importante no es lo que haga el independentismo, que ya sabemos por dónde va, sino lo que haga el gobierno. Y el gobierno, pues tenemos un gobierno nuevo que necesitó el independentismo para la moción de censura, lo ha vuelto a necesitar para sacar adelante el decreto de Radio Televisión Española, y seguramente le va a seguir necesitando en lo que resta de legislatura para sacar presupuestos o cualquier propuesta que lleve al Parlamento. Entonces, para mí, insisto, lo importante es que el gobierno no se equivoque, que no confunda las luces y que sepa quién tiene enfrente. Pilar, para ti, ¿qué es lo importante que esperas de lo de hoy? ¿De qué hay que estar pendiente? Hombre, yo espero que el gobierno, y de hecho confío en que el gobierno mantendrá una postura que vimos el viernes en el Consejo de Ministros, que es reiterar que el Estado está por encima de cualquier desafío. Me refiero al recurso que presentó el otro día el Gobierno ante el Constitucional, cuando en el Parlamento se había aprobado una moción para volver a reeditar o para dar validez a la declaración de independencia del 9N. A mí me tranquilizó ver que el Gobierno, que siempre habría criticado a Rajoy por eso, se dio cuenta que gobernar es otra cosa. Decía antes el PSOE que eso era judicializar la política, y el viernes el Gobierno tuvo que darse cuenta que es que a veces no hay otro camino para defender el Estado de Derecho pues que recurrir a los organismos que tiene el propio Estado de Derecho, como es el caso del Constitucional. Esto va a ser una imagen, una foto. En Moncloa dicen que había que romper el quietismo de Rajoy. Bueno, pues si nos quedamos en la imagen y en la foto, yo me doy por satisfecha. Me preocupa que se negocien otras cosas, me preocupa que el gobierno pueda acabar preso de los votos de la moción de censura, pero yo aquí insisto en que voy a tener la confianza en ministros como el señor Borrell, que tienen claro que hay que mantener la unidad de España por encima de todo. Y bueno, también aquí cuando mañana seguramente todos comentaremos, mira qué bien, ha habido diálogo, bueno, claro, esto es lo que quiere hacer el señor Torra. El señor Torra y el independentismo está totalmente roto ahora. RC quiere una vía más autonomista para intentar agotar una legislatura y para intentar sacar proyectos adelante en Cataluña. El PDeCAT y Puigdemont quieren seguir en
la ruptura, pero creo que mañana habrá una imagen, que los dos lo venderán, tanto el gobierno como Torra, seguramente contra el anterior gobierno, pero en el fondo de esa imagen no habrá nada, porque no nos podemos olvidar que con los que quieren romper el Estado y no han cambiado en absoluto, no hay otro camino. El presidente de la Generalitat acaba de publicar un tuit en su cuenta personal diciendo: parto hacia Madrid a explicar al presidente del gobierno la gravísima situación que el Estado español ha creado en Cataluña y con voluntad de escuchar la solución que propone. Lo ha puesto a través de su cuenta en Twitter. Acabo esta primera ronda contigo, Luis. ¿Qué esperas de la cita de hoy? El primer paso, como dice Chema, aunque ya ha habido otros primeros pasos, y es difícil, es decir, ante posturas de ese tipo, en principio se presentan difíciles, pero yo apelo a la responsabilidad. Yo apelo que hoy, si se pueden hablar 3 horas, se pueden decir las cosas claramente, y no creo que sea malo. Hace un momento Xavier Domènech te contaba que lo que necesitas es un reconocimiento. Bueno, pues reconocimiento que venga, y seguramente hoy se pactará devolver visitas a Barcelona, se pactará infraestructuras, se pactará en reducir la deuda, habrá reconocimientos en ciertas cosas que pueden justificar. Pero yo apelo un poco a una frase que utilizó el Sartadi el otro día cuando el gobierno mandó la resolución del Parlamento del jueves al Constitucional. Dice: no hay diferencias con lo que decía el PP. Sí hay diferencias. Los miembros del gobierno han jurado guardar y hacer guardar la Constitución. Los miembros del gobierno no prometieron ni juraron guardar y hacer guardar la Constitución. Eso es la frontera que marca quién está con el reglamento en la mano, es decir, que quién cumple exactamente una norma general que nos hemos dado todos y quién no la puede cumplir. Y eso es un poco... Y cuando habéis hablado de Borrell y Pilar, estoy de acuerdo contigo, pero no ha habido gobierno con tantos magistrados dentro de mi plantilla. Es decir, que es un gobierno jurídicamente bien montado. Es decir, que si lo que quieren es atacar a ese gobierno por parte de Judicatura, yo creo que es un gobierno muy consolidado en ese sentido. ¿Cómo sabremos si ha ido bien o mal, Chema? Quiero decir, entiendo que no hemos montado todo esto para hablar de cercanías, aunque a lo mejor también, o para hablar de millones de euros, que a lo mejor también. ¿Cómo sabremos si ha ido bien o mal? ¿En qué puntos estableces tú las zonas más sensibles? Pues yo lo establezco en la continuidad de esta... Si de esta conversación surge que se activan organismos de coordinación que han quedado vacíos de contenido en los últimos años, fundamentalmente esta comisión bilateral Gobierno de España, Generalitat de Cataluña, para analizar los posibles traspasos de competencias pendientes. Si sería mucho pedir que el presidente Torra anunciara que se incorporaba en hipotéticas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la financiación autonómica. Sería mucho pedir. Y sería mucho pedir también que, en fin, se anunciara que el presidente acudiría a una hipotética nueva reunión de la cumbre de presidentes, la conferencia de presidentes que se hace en el Senado. Es decir, yo creo que eso serían demasiadas cosas. Pero si de esta reunión lo que surge es un calendario de negociaciones, un calendario de conversaciones, sin crear figuras nuevas, con las figuras nuevas existentes, las que mencionaba antes, la comisión mixta bilateral, comisión mixtas de transferencias. Eso sería el inicio de la andadura de un camino. Y por parte del gobierno, pues hombre, lo acaba de decir Luis, es decir, oiga, si el gobierno entiende que una decisión política que ustedes toman trasciende a la Constitución, el gobierno la va a recurrir, pero al mismo tiempo, si recurrir por sistema las normas que emanen del Parlamento, que fue la estrategia seguida por el anterior gobierno, pues parece que ha sido algo exagerado. Y ahí hay 20 y tantos recursos pendientes en el ámbito constitucional que tanto la Generalitat, que también recurría ante el Tribunal Constitucional, pero sobre todo el Gobierno de la Nación, pues puede decir, oiga, hablemos de uno en uno, a ver si esos recursos de inconstitucionalidad tienen sentido o podemos retirarlos. ¿Cómo sabremos si ha ido bien o mal? Paulino, ¿dónde crees tú que hay que poner el foco? Bueno, para mí todo aquello que implique que la Generalitat de Cataluña vuelve al marco del Estatuto, al marco de la Constitución, a cumplir la ley, a ser una autonomía pues muy relevante, pero al fin y al cabo una autonomía, pues será una señal de que volvemos a cierta normalidad. Pero bueno, yo creo que la reunión por parte de Torra no está pensado para eso. Yo, antes lo he dicho, creo que va a haber mucha gesticulación y además el factor Puigdemont, han dicho los compañeros, y es posible que, bueno, dentro del mundo independentista hay sus tirones, sus discrepancias, sus odios,
pero hay un factor exterior que es Puigdemont. El otro día alguien del Congreso, en el Congreso me decía que por parte de los bloques independentistas, que por parte de los miembros del Govern, pues hay mucha gente con ganas de hacer cosas, de hacer política, de entenderse, de dialogar, pero Torra sigue siendo un factor complicado, sobre todo porque es una especie de muñeco movido por el ventríloco que está en Alemania. Y bueno, pues Puigdemont siempre tiene la capacidad de darle una patada a la mesa, de romper el tablero y convocar elecciones a través de Torra cuando él considere que le viene bien a él personalmente y a los intereses de lo que él defiende. Con lo cual yo, más allá del juego de las palabras, de los eufemismos, yo creo que irá bien para España cuando el independentismo acepte que fuera del marco de la Constitución y del Estatuto y de la ley, pues no hay ninguna posibilidad. Publicáis hoy en La Razón, Pilar, un documento de 1,5 folio que el presidente habría enviado a la Moncloa para la charla de hoy, en la que intuyo, por lo que decís, que se va a hablar también y sobre todo del franquismo. Sí, bueno, a nosotros nos sorprendió, pero entre los 3 puntos o bloques en los que ese documento se divide, uno de ellos, y además al que se le dedica bastante espacio, es a tratar lo que el gobierno de Torra habla de los privilegios de la familia Franco y del Valle de los Caídos. Bueno, pues no sé qué querrá que se le explique sobre este asunto. Supongo que también irá un poco en la línea que publicábamos la semana pasada, pero es verdad que en este documento no lo pone de Companys, que sí que está en cambio en la declaración de Barcelona del PSOE. Pero bueno, pues también te da un poco el tono. Esto en el independentismo estaban bastante divididos, digo, incluso gente de la propia Generalitat. Este documento lo ha estado haciendo el presidente con el Sartadi, que es la que ha estado en negociaciones con Moncloa. Y cuando preguntabas a otro sector del propio gobierno sobre ese documento, te decían, bueno, yo me desmarco de esto. Es un documento que a no ser que cambie cuando él vaya y se incluyan elementos nuevos, pues habla de la autodeterminación a nivel internacional y habla de una cosa que en el PSOE, cuando llegó el documento, pues dejó un poco estupefacto, que es que había que ir a este partido socialista de Suresmes. Es decir, todo lo que estamos viendo es que realmente el señor Torra quiere plantear una serie de puntos que no son los que esperábamos en principio cualquiera de nosotros, ¿no? Que podría ir más por este camino de las inversiones que se señalaba antes en la tertulia, pero yo creo que el señor Torra no quiere tener nada concreto, porque tampoco quiere dar el portazo. Yo sí que creo que van a intentar, aunque luego cuando haga su rueda de prensa diga, pues yo he hablado de los presos, he dicho que hay que hablar de la autodeterminación, pero creo que sí que quieren mantener esta ficción de diálogo. Y tú decías, ¿cuándo hay que medir si ha sido un éxito o un fracaso? Sí. Pues depende de las expectativas que tengas. Yo, mientras no se haga ninguna concesión a Cataluña que suponga romper la Constitución o que suponga romper la igualdad entre comunidades, que esto es muy importante, porque Cataluña es una comunidad muy importante, pero hay otras comunidades que también lo son, creo que habrá sido un éxito, pero el camino lo va a marcar Torra, no lo va a marcar el gobierno de Sánchez. Me quedas tú, Luis. ¿Cómo sabremos si ha ido bien o mal, o regular, o todo lo contrario? Empezaré por el final, sí. Empezaré por lo que iba a decir del periódico, la encuesta del periódico de hoy, en la que señala claramente que un 21% solamente son partidarios de la independencia. Los demás quizá piden hacer un referéndum, considerar el reconocimiento que decía antes Domènech. Pero lo que decimos antes vendrá mucho de las personas que intervengan. Para mí Cunillera tiene un papel clave ahí, viene PSC, y aunque votó en su momento, rompió la disciplina del grupo, y luego el RC, Esquerra Republicana. El movimiento en este momento independentista de Cataluña no es monolítico. Entonces, para mí, los dos que conferencian hoy, el presidente tiene que darle una salida al sitiado, así que darle una salida que vuelva a Barcelona con ciertas cosas, porque si no, no es bueno dejar enemigos a retaguardia, pero también tiene que utilizar las fisuras que puedan aparecer, y Esquerra Republicana es un factor clave, las fisuras que puedan aparecer en el movimiento. Y ahí es donde el juego tiene que permitir dos cosas. Yo te digo, no dejar enemigos a retaguardia, pero por otra parte, intentar que ese enemigo se divida. Bueno, son y 25, os propongo como otro tema de tertulia la situación interna en el Partido Popular, Chema. Hoy el comité organizador del Congreso tiene que decidir si hay debate. Las dos partes están de acuerdo, lo propuso Pablo Casado, parece que lo acepta Soraya Sáez de Santamaría, luego siempre hay matices, son los dos que pasaron
pegaron el corte tras las primarias de la semana pasada. ¿Tú crees que beneficia más a uno que a otro lo de que haya debate? ¿A Pablo Casado, a Soraya Sáenz de Santamaría? Porque esto sí que es inédito en el PP, estas cosas. Sí, es que se va haciendo camino, pero daría la sensación de que caminos recorridos ya anteriormente, cuando le llegan a uno mismo, parece que hay que volver a reflexionar sobre la oportunidad. Quiero decir esto, ¿no? O sea, fijaros que yo creo que todavía no están ni siquiera regulados por norma la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre candidatos electorales en unas elecciones, y por lo tanto todas las campañas electorales arrancan discutiendo sobre la primera pregunta. El debate sobre el debate. ¿Un debate? ¿No? El debate sobre el debate. Sí. Puede parecer razonable que cuando eran 7, luego 6 candidatos, en fin, podría haber recordado un debate de esos de las elecciones europeas, ¿no? Que hacen un esfuerzo allí, 6 candidatos, y eso realmente pues no permite extraer conclusiones. Yo creo que Pablo Casado, que está demostrando en esto una ambición clara y una energía y una determinación extraordinaria, primero habiendo superado esa circunstancia personal suya, que veremos cómo acaba, me refiero a las investigaciones que hay abiertas sobre su máster, pero este hombre ha demostrado eso, ¿no? Una determinación absoluta, y por lo tanto ya va ganando aquel que proponga: oiga, que es que yo quiero debatir, y Soraya Sáenz de Santamaría debería tener mucha precaución en no aceptarlo sin condiciones e ir introduciendo, pues en fin, esos matices, como en unas elecciones generales, que luego se tienen que reunir allí los negociadores para ver las condiciones de ese debate. Por lo tanto, no sé a quién beneficiaría de los dos contendientes. Desde luego que Pablo Casado es un polemista extraordinario, desde luego que Soraya Sáenz de Santamaría pues es una mujer que se ha fajado en el debate parlamentario y por lo tanto es conocedora también de los temas. Si hablamos de telegenia y esas cosas, pues cada uno tiene sus encantos, sin ninguna duda, pero yo creo que quien gana es el Partido Popular celebrando ese debate. Ganamos los ciudadanos que aunque no votemos al Partido Popular, pues tenemos interés en saber cuáles son los matices en los cuales, o diferencias severas, ¿no?, en las cuales el Partido Popular está inmerso, y desde luego que es algo elemental para el cuerpo electoral. Por cierto, a lo mejor no tan elemental, porque es un cuerpo electoral muy específico el que va a votar, que son los 3.000 y pico compromisarios, que cada uno sabe muy bien a quién se debe. Así a priori, Paulino, ¿a ti te apetece ver un debate Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado? ¿Te pone informativamente un debate de estas características? Bueno, profesionalmente sí me pone, personalmente me da un poco lo mismo. Sí. Yo lo que creo es que se van a hacer daño, así como la primera parte de las primarias, digamos que hubo cierta contención, utilizaron en general munición de fogueo. Yo creo que ahora estamos ya en la fase del fuego real. Por eso decía que yo creo que se van a hacer daños. Es más, es decir, el discurso que está haciendo Casado es un discurso muy duro, de revisión de todo lo que ha sido la gestión del gobierno de Rajoy en los últimos años. Incluso algunos ya lo plantean como una especie de pulso entre lo que fue el aznarismo y lo que ha sido el marianismo de los últimos años. Y yo creo que de alguna forma todas las guerras conocidas o intuidas, todos los enfrentamientos soterrados más o menos conocidos que se han publicado, que conocíamos los periodistas, pues yo creo que van a aflorar en estos 15 días que quedan para el Congreso del PP. Si sigue la violencia en el enfrentamiento, pues yo creo que luego va a ser mucho más difícil recomponer y hacer una vez que se vote, que los compromisarios, va a ser mucho más difícil recomponer una cúpula de consenso. Y en cuanto a lo que puede pasar, pues lo primero, hoy creo que se van a hacer públicos los compromisarios. Es importante saber si hay una correspondencia entre los porcentajes que ha sacado Soraya y los de voto y los compromisarios. Sí. Ella sacó el 37, Casado el 34. Se ha hecho una suma que según alguna gente es una suma falsa de Casado y Cospedal, que daría el 63-64%. Bueno, hay que ver eso cómo se corresponde, ver si esos compromisarios pueden cambiar el voto a raíz de estos 15 días de campaña y del debate que se está anunciando. Y luego hay otros 500 compromisarios natos, que son los que están actualmente en la Junta Directiva, donde están pues direcciones de todo tipo, están senadores, están diputados, están eurodiputados, bueno, lo cual es un cuerpo electoral
que es difícil saber cómo va a reaccionar y cuál, para menos para mí, cuál va a ser el vencedor final. Quedan casi 2 semanas, a finales de la que viene habrá ya Congreso Extraordinario del Partido Popular. Pilar, debate, ¿te pone informativa y periodísticamente? Claro que tiene que haber debate, es bueno que haya debate. Para eso están hechas unas primarias con doble vuelta también, ¿no? Para que se confronten los proyectos de los dos que han pasado. Además, creo que en este caso son proyectos muy diferentes y que es bueno que los compromisarios y los votantes del PP sepan qué programa expone cada uno de los dos candidatos, porque hasta ahora no hemos podido escuchar programas. Es verdad que cuando hay 7 es muy complicado, pero ahora es el momento de saber pues qué modelo de partido quieren, qué modelo de país, qué harían con la economía, qué harían con el modelo de España, si más autonómico, más centralista, estas cosas que creo que es fundamental que se pongan sobre la mesa. No hay que tener ningún miedo a hacer un debate, y a mí me parece interesante y me parece bueno que el futuro líder del PP pues haya pasado este proceso. Y me quedas tú, Luis. Bueno, yo creo que en el fondo los debates son buenos, indiscutible, y se juega un poco lo que es el aparato contra los principios, dicen ellos, ¿no? ¿Quién lleva el aparato? Pues si vemos el espejo del PSOE que ha ido, quien ha vencido finalmente ha sido el aparato. Bueno, a ver, explica eso de que ha vencido el aparato, porque los aparatos en el PSOE se han pegado cada castaña. Bien, se han dado castañas, pero al final quien coloca secretario de Estado, quien coloca directores generales, es el presidente del gobierno, es el presidente del gobierno. Ese aparato. Es el aparato. El aparato de Moncloa. Me ha entendido de sobra. Falta que es tan sutil. No, es que hay un aparato en Ferraz, hay un aparato en Moncloa. Es tan sutil el tema ese. Bueno, y el juego, como he dicho antes, juegan los compromisarios natos, los 522, que juegan un papel importante, yo creo. Y luego los silencios. El silencio de Rajoy es significativo. Feijóo se mueve en la penumbra y aparece puede ser decisivo, no lo es. Ciertamente queda claro que el 2 más 2 no son 4, es decir, que no, el número de compromisarios no significa que haya corresponsales. Y luego aparecen siempre las intervenciones de Aznar, que yo no sé si arreglan o confunden al PP. En mi opinión lo confunden más que otra cosa. Pero bueno, yo creo que es bueno esas 2 semanas que se debata y que participe la gente. ¿Por qué un 7% solo ha participado? Es una pregunta que también tiene fondo. Los viejos partidos políticos van copiando más el modelo norteamericano. Los conservadores y los demócratas, los republicanos y los en Estados Unidos no tienen tanta afiliación. La gente vota a última hora según el programa que le gusta más. Yo creo que hemos roto un poco las fronteras entre esas estructuras de gente afiliada con números que al final se hablan de 600.000 y al final solamente vota un 7%. Creo que vamos a un tipo de político más del momento y de unas personas que pueden votar a un partido en elecciones y otro partido, si les parece bien, las siguientes. Tanto Paulino como Luis, Chema, sacan el tema de la aritmética, de sumarle a Pablo Casado exactamente el mismo porcentaje que obtuvo María Dolores de Cospedal, incluso García Margallo. Es un juego matemático que solo lleva a la melancolía, ¿o no? Porque en principio las afinidades están claras. Claro, con carácter general tenéis razón, ¿no? En el sentido de que, oye, si los electores volviera a ser, si esta segunda vuelta, porque esto es una segunda vuelta, ¿no?, volviera a ser con el conjunto de los que se han inscrito para participar en la primera, pues efectivamente la suma de uno más otro con toda certeza no daría. Lo que sucede es que ahora mismo el cuerpo electoral que va a tomar esta decisión no es el mismo, son los iniciados, son los que pertenecen a las estructuras en un nivel, en otro, autonómico, municipal o central, y por lo tanto ya son unos electores, con perdón de la expresión, digamos, viciados de origen, porque obedecen a sus disciplinas y obedecen a sus intereses y obedecen a sus cuotas de poder en cada uno de los sitios. Y por lo tanto ahí yo creo que la capacidad de inducción que pueda tener la señora de Cospedal sobre los suyos, creo que puede ser mayor. Pero el voto secreto. Pero, sí, bueno, eso siempre. Bueno, parece. No, que digo que os acordáis con esto que dice Chema, yo creo que hay que recordar qué pasó en el PSOE con Zapatero, qué pasó aquel Congreso de Sevilla de Rubalcaba, Chacón. Los compromisarios, siempre se dice esto de que están controlados, pero hasta el último momento, y cuando ya se vacía la urnita, es cuando se ve si estaban controlados o no, y las grandes sorpresas han venido precisamente cuando se pensaba que los compromisarios estaban controlados. Entonces, yo creo que aquí hay que ser cauto, que no hay que hacer las sumas así tan a la ligera, que no hay que pensar que todo el mundo vota lo que le dicen, aunque a los suyos les transmitan que sí. Y en el papel de Feijóo, yo creo que Feijóo sí que va a romper en breve la neutralidad. Él ya
hoy en La Razón lo contaba Carmen Morodo, él ya ha dicho que cuando salgan sus compromisarios y vea hacia dónde se han decantado los compromisarios que fueron elegidos el otro día, él apoyará a lo que esté la mayoría de sus compromisarios. ¿Feijóo es importante? Sí, pero también creo que, aunque es un trabajo un poco de chinos, hay que ver que los compromisarios no son voto directo con el voto de un afiliado y que lo que representan, no, a lo mejor Galicia, que nos parece muy grande, luego representa mucho menos que otra comunidad como Andalucía, o Madrid aquí representa menos, es decir, que la suma no es tan sencilla, pero yo creo que todo está muy abierto en este momento. ¿Y quién nos iba a decir que Soraya Sáez de Santamaría iba a representar a lo que llamamos el aparato, cuando todo el mundo decía que Soraya no tenía apoyos en el partido? ¿Os acordáis? Sí, Paulino. No, es que luego los compromisarios tienen letra pequeña. Si una cosa son las grandes cifras, las visiones generales, y otra cosa luego, ¿qué representan? Por ejemplo, algunos datos. Andalucía, que es donde ha ganado Soraya Sáez de Santamaría, tiene 475 delegados, que son nada más y nada menos que el 18,2%. Y Madrid, donde ha ganado Casado, pues tiene 207, que representa el 7,9%. Con lo cual ya hay una desproporción entre compromisarios y los votos de los inscritos. El escenario del Partido Popular de cara al Congreso de finales de la semana que viene. Muchachos y muchachas, os deseo un buen lunes, una feliz semana. Nos vemos la que viene. Así que disfrutad. A la de Málaga, no hace falta que se lo diga. Disfruta, aunque te toca volver, ¿vale, Pilar? Gracias, sí, ya me toca. Aquí te esperamos a la fresca, gracias. No te preocupes. Hasta luego, Pilar. Todos. Adiós, Paulino. Hasta luego. Pásalo bien. Adiós, Luis. Hasta el mes que viene. Que vuelvas a Menorca. Gracias. El mes que viene, ya no ves, el mes que viene, yo no te espero aquí el mes que viene, que será agosto ya. Adiós, Chema. Venga, hasta el lunes. Gracias, adiós.